Elsa, cuando quieras. Gracias, Diego. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la quinta charla del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Elsa, cuando quieras. Gracias, Diego. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Perdón. Hoy compartiremos la presentación que estará a cargo de Silvina Angelosi y de Judith Disderi. Su título, Publicación de libros digitales en editoriales universitarias argentinas. Se trata de los resultados del proyecto de investigación titulado Editoriales Universitarias Argentinas, publicación de libros, edición digital y acceso abierto al conocimiento, financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Perdón, no sé qué pasó. Ya les di la palabra a Silvina y a Judith. Se cortó Elsa, tu sí, transmisión, Elsa. Bien. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, ¿comienzo de nuevo? Escucha bien, perfecto. Alcanzaste a comentar lo del proyecto, dónde estaba el proyecto y hasta ahí escuché yo. Bueno, a ver, voy a empezar de nuevo porque no sé qué pasó acá. Perdón. Muy buenas tardes. Dame pantalla, Leonardo. Ahí va, Elsa, un segundito. Muy buenas tardes. Bienvenidas a la quinta charla del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Elsa Barber, soy la directora del mismo. Hoy compartiremos la presentación que estará a cargo de Silvina Angelosi. Otra vez, Elsa, te congelaste. Silvina, quizás lo mejor sea que vos continúes y presentes el proyecto directamente y continúes con tu exposición. Luego Elsa seguramente retomará y podrá continuar. Bien. Bueno, nosotras somos, mientras Judith comparte la pantalla, les voy comentando. Trabajamos como docentes en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba y allí tenemos radicado el proyecto de investigación. Tanto Judith como yo somos las que hacemos hoy esta presentación
pero hemos trabajado con 2 compañeras más que actualmente están desvinculadas de la Escuela de Bibliotecología, pero que son Natalia Picotto y Camila Ludueña. Agradecemos al equipo de INIBI y a Elsa Barber por permitirnos a las escuelas de los distintos lugares del país comentar lo que estamos trabajando. Y bueno, como dijo Elsa, la charla de hoy es publicación de libros digitales en editoriales universitarias argentinas. Pasamos, Judy. Y lo que este proyecto, es importante decir, se desarrolló en 2018-2019. Entonces, la información que vamos a estar compartiendo va a ser fundamentalmente del año 2019. Puede, por lo tanto, haber cambiado alguna cuestión, ¿no? Y si hay algún editor aquí escuchándonos, pues puede después, en la parte de preguntas, hacer alguna acotación o algún comentario. Lo que nosotros nos propusimos es fijarnos qué estaba sucediendo con la edición de libros digitales en editoriales universitarias argentinas. Nosotros tomamos universidades nacionales y también universidades privadas. Y también queríamos ver en qué modalidad se estaban editando los libros digitales y si había alguna, digamos, inquietud en las editoriales o qué valoraciones y qué percepciones en cuanto al acceso abierto, ¿no? Pasamos a la siguiente. En cuanto a cuál fue la metodología, bueno, nosotros intentamos cubrir toda la información que se pudiera de algunas fuentes directas, como las páginas web de las editoriales, en caso de que estuvieran más desarrolladas. Acá nos encontramos con mucha disparidad, con páginas muy desarrolladas y algunas muy incipientes o muy escondidas dentro de la página de la institución. También hicimos una revisión de informes estadísticos, como algunos anuarios, y fundamentalmente informes de la Cámara Argentina del Libro e informes de la Cámara Argentina de Publicaciones. Acá también nos encontramos con, digamos, como queríamos estudiar el periodo 2008-2018, nos encontramos, bueno, que a veces no eran del todo comparables, algunos datos aparecían en unos, en otros no estaban los datos, y también los informes ya es una información muy condensada, y para encontrar específicamente de ediciones universitarias, bueno, tuvimos también alguna dificultad. Trabajamos también con la base de ISBN-AR, que también nos dio un poco de trabajo, no está, digamos, preparada como para hacerles interrogaciones más masivas. Entonces, bueno, mucho fue un trabajo muy a mano. Y también buscamos memorias o documentos de las propias editoriales o a veces de las universidades que las albergan y que tenían dedicado un espacio a la editorial. Esto se hizo con la idea de que después pasáramos a una encuesta a los responsables de editorial y que esta encuesta pudiéramos evitar preguntar tantas cosas, porque bueno, sabemos que son muy requeridos y entonces decíamos, bueno, tratemos de preguntar lo fundamental que no podamos sacar de otros lados. De todos modos, algunas cosas tampoco con la documentación la pudimos completar, ¿no? Hicimos una encuesta por Google Forms y, digamos, hicimos algunas preguntas, la mayoría de preguntas cerradas también para que fuera más sencillo, y dejamos algunos campos para que nos den su opinión. Tratamos de que fuera una minoría de preguntas obligatorias por una cuestión de consideración, por eso que en algunas cuestiones conseguimos más respuestas y en otras no tanto. El universo que pudimos abarcar, digamos, como para enviarles la encuesta, de Reún conseguimos 50 editoriales, que reúne la red de editoriales de universidades nacionales. Nos dirigimos al coordinador de ese momento y nos pasó un listado de 50 editoriales. Y en REU
que es la red de editoriales de universidades privadas, conseguimos los datos para enviar encuesta a 31. Entonces teníamos ese universo inicial de 81 editoriales. Lo que sí acá, digamos, quisiera decir en esto es que estas editoriales serían los sellos reconocidos desde las autoridades como el sello representativo de la universidad. Y por supuesto esto no va a incluir toda la edición universitaria, porque ya sabemos que hay muchos institutos, cátedras o facultades que tienen también sus editoriales. Entonces esto es un sello por universidad que está representado, digamos, en REUN o en REU. Entonces ahí también eso es, digamos, una limitación del estudio, ¿no es cierto? En cuanto a las respuestas que obtuvimos, bueno, obtuvimos un 52% de respuestas de las universidades. Después de andar un poco con el proyecto, descubrimos que había un proyecto de CONICET, un proyecto en La Plata, un proyecto en la Universidad de Entre Ríos, un proyecto de CERLARC, entonces, que más o menos hicieron la encuesta en la misma época que nosotros. Se ve que fue un tema que despertó curiosidad por investigar. Entonces, bueno, realmente agradecemos a todos los que nos han respondido, comprendemos a los que no nos respondieron. Y bueno, con estas encuestas es con lo que hemos trabajado, que pensamos que obtenemos una aproximación a todo esto que vamos a comentar. Pasamos a la siguiente. El contexto, digamos, a ver qué representaba la edición universitaria dentro de toda la edición argentina. Tomamos los informes estadísticos de la Cámara del Libro, pudimos conseguir, nosotros intentamos conocer del diseño 2008 a 2018, conseguimos de 2013 a 2018 este dato, y estuvo entonces, el volumen de lo editado representó un 4% en 2017 hasta un máximo del 7% que se dio en 2013 y en 2016. Eso sería para ver un poco la participación de la edición universitaria en toda lo editado en el país. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí está tomado de la base de datos de ISBN, la cantidad de títulos que han publicado todas las editoriales en conjunto entre 2008 y 2018. Un poco para caracterizar en qué soportes había sido editado. Los títulos en formato impreso representaban el 71% y títulos en formato digital un 29%. Es decir, acá ya vemos que en ese diseño pesa más la edición en material impreso. Pero cuando nosotros veíamos si tenían títulos digitales o no tenían, un 93% de las editoriales sí habían publicado por lo menos un título digital, mientras que solo el 7% no había incursionado todavía en la edición digital. Este universo, digamos, de las 81 editoriales que nosotros habíamos puesto como nuestro universo, conseguimos 75 editoriales. Entonces, ¿esto qué pasa? Muchas editoriales eran muy nuevas también, ¿no? Entonces, la base de ISBN todavía no tenía reflejada alguna información. Y en algunas universidades no hemos podido acceder desde la base ISBN. Digamos, de las que editan en digital, un 16% ya tenía más de 100 títulos digitales. Un 19% tenía menos de 5 títulos digitales. Y el grueso, más o menos el 58%, estaba entre 5 y 100 títulos digitales editados en este decenio. También esto, digamos, para
hacer un análisis más profundo, habría que tener en cuenta también el año de creación de las editoriales. Hay mucha disparidad también en las editoriales universitarias, unas con mucho camino andado y otras que quizás fueron creadas en 2016, 2017, 2018, ¿no? Entonces, eso habría que desagregarlo más. No era quizás nuestro interés centrarnos mucho en esto, sabemos que hay estudios y publicaciones que analizan muy bien la producción de las universidades. Nosotros nos enfocamos más al tema de los libros digitales. También han pasado las editoriales por épocas de mayor apoyo, digamos, a las universidades para este tema. Entonces hubo años en los que se publicó mucho, años en los que se tuvo que retraer la producción, digamos, ahí eso es como para analizar también un poco más en profundidad. Nosotros después en la encuesta les preguntamos cuál era la producción aproximada de títulos nuevos o títulos con ISBN por año, y que tuvieran en cuenta los últimos 4 años, por esto de si alguna editorial había tenido alguna vicisitud justo en esos últimos años, que sabemos que además 2017, 2018 fueron años también más complicados. Entonces, en base al dato esto que nos han dado los gestores de las editoriales, y tomando como referencia la clasificación de editoriales por tamaño de la Cámara Argentina de Publicaciones, vemos que un 57% de las editoriales pueden catalogarse como pequeñas, es decir, que editan menos de 20 títulos por año. Un 38% como medianas, entre 20 y 99 títulos, y solo un 5%, que en este caso fueron 2 editoriales de las que tenemos respuestas, que recordemos que las respuestas son 42, porque es el 52% que nos respondió, o sea que son 2 editoriales que pueden ser consideradas editoriales grandes. Bueno, acá también hay mucha disparidad. Digamos, hay editoriales grandes y editoriales todavía muy pequeñas o también muy nuevas. También tenemos, digamos, una editorial que es bastante, digamos, quizás diferente a las otras, como es Eudeva, con muchos años de trayectoria y muchísima producción. Entonces, un 95% de las editoriales pueden catalogarse como editoriales pequeñas o medianas. Bueno, ¿qué tipología de libros editan estas editoriales? Bueno, todas publican, por supuesto, libros académicos y en una alta proporción, ¿no? Lo cual, bueno, no debería sorprendernos, porque un poco está en el corazón, digamos, de las editoriales universitarias publicar este tipo de libros. La mayoría no edita libros de ficción, o podríamos llamar literarios, como novelas, poesías, cuentos, y si lo hacen, las que lo hacen en baja proporción. Pero 3 editoriales nos informan que publican también literatura en una proporción alta. El 90% hace también títulos de divulgación científica. Acá hay más dispersión, algunas tienen colecciones, digamos, más importantes y otras en menos cantidad. Y un 67% también publican tesis en proporciones medias o bajas. Aquí suele, digamos, en los artículos y demás se suele hablar de una endogamia, es decir, títulos producidos por autores que pertenecen a la propia universidad. Bueno, esto puede ser así, pero no necesariamente uno puede pensar que esto es negativo, porque una de las funciones, si se quiere, de estas editoriales, y pienso que con peso relativo en todo su catálogo, es difundir también la producción de la propia universidad, aunque no sea lo único, ¿no?
Bien. En cuanto a las temáticas, vemos que cuántas editoriales, aquí sería el eje Y, son cuántas editoriales participan en cada tipo de tema. Bueno, ciencias sociales y humanas, casi todas las editoriales, una alta proporción, digamos, tiene más de ciencias sociales y humanas. También hay bastante de ciencia biológica y de la salud, y muchas también, o la mitad de ellas más o menos, se caracterizan por ser multidisciplinares, porque bueno, ya sabemos que muchas universidades tienen muchas carreras de distintas disciplinas. En esto lo único que tendríamos que tener en cuenta es que nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de libros, y generalmente las que llamamos ciencias duras y demás, por ahí se apoyan más en revistas y otro tipo de publicaciones más que en libros en sí. Y las ciencias sociales y humanas tienen una fuerte tradición en edición de libros. Pasamos a la siguiente. También preguntamos cómo se seleccionan y evalúan los manuscritos. Bueno, casi todas, no, un 98% nos comenta que tienen consejo editorial y o revisor de pares. Y bueno, también la figura del editor es importante, y casi todos tienen consultores, digamos, a quien envían para recibir las opiniones, pero también el editor tiene una función importante en el sentido de que no siempre la evaluación de los pares se toma tal cual, porque ellos lo consideran como una parte, digamos, de toda esa evaluación. Los editores tienen que tomar decisiones muy estratégicas a corto plazo, a mediano plazo, y fijarse no solo por ahí en la calidad de los manuscritos, sino en toda la cuestión de después la circulación de ese libro también. En ese sentido hay un artículo que yo les recomiendo de Manuel Molina, que es de Edubim, que explica un poco cómo es toda esta tarea del editor y de las decisiones editoriales para conformar el catálogo, porque digamos, la conformación del catálogo es algo muy importante identitario de las editoriales, ¿no? También nos mencionaron otros métodos como concursos. A veces abren concursos sobre ciertas temáticas. Algunas editoriales tienen colecciones y los directores de colecciones hacen entonces esta selección. Y también algunas parte de lo que editan puede provenir de decisiones de las autoridades universitarias. Sí, pasamos a la siguiente. Bien, aquí en esta diapositiva vemos las editoriales que publican libros digitales que nos han contestado, digamos, en estas encuestas, que si publican libros digitales o no publican libros digitales. Un 71% ya venía publicando en digital, que fueron 30 de las 42 editoriales. Y 2 editoriales nos contestaron de que no publicaban. Sin embargo, la mayoría de ellas, o sea, 10 de esas 12, pensaban comenzar a publicar en digital en 2 años. Estaban con distintos desarrollos, estaban planificando esta edición digital. Y solamente 2 nos contestaron de que no tenían planes para edición digital actualmente. Entonces, es interesante ver que entre las que ya estaban con planes y las que ya editaban, digamos, hay un despegue de la edición en digital. O sea, es un tema que está en las editoriales universitarias. Silvina, piden si ¿Sí? podés repetir el nombre del autor Molina. Ah, bien. Perdón por el chat porque yo no lo veo, ¿no? Pero sí, Emanuel Molina, de Edubim. No, acá justo no tengo ahora el título y no me lo acuerdo, pero si ustedes lo buscan, lo van a encontrar seguramente a la nota de él, que habla de la conformación del catálogo, la selección
de lo que hay para publicar. Bien, si seguimos en la próxima. Bueno, acá están listadas las motivaciones cuando les preguntamos por qué habían empezado a editar en digital. Casi todos, la mayoría coincidió en que era una posibilidad de alcanzar nuevos lectores o más mercado o un mercado externo, disminuir costos de distribución, el tema de accesibilidad o libros de texto para estudiantes. Algunos contestaron para ponerlos en acceso abierto y muchos pensaban en generar un catálogo multisoporte, es decir, que haya una convivencia de formatos que lo veían ya como una tendencia, digamos, instalada, una tendencia a seguir. En algunos casos, con lo digital, pensaban cubrir ciertas demandas poco comerciales, o sea, libros que no se podría recuperar la inversión o conseguir un rédito, y en algún caso también para potenciar el contenido del libro, digamos, y utilizar toda la cuestión multimedial sobre todo pensando en enseñanza. Y aquellas dos que nos contestaban de que por qué no estaban editando en digital, algunas todavía no habían pensado y después también que por falta de personal capacitado o falta de infraestructura para lanzarse con la edición digital, y otras también pesaba la tradición de los libros impresos, porque así había sido creada la editorial, pero que pensaban en 2020 ir hacia versiones digitales. Cuando preguntamos también cuándo habían iniciado la edición digital, bueno, solo teníamos una editorial que había empezado en 2000, acá vamos viendo el acumulado de editoriales, y vemos que hacia 2010 empieza a despegar la edición digital, ¿no? Y se van sumando cada vez más hasta llegar a las 30 editoriales que publicaban en digital en 2019. Bien. Estamos. Bien, otro dato interesante es ver que si bien nosotros teníamos muchas editoriales que publican en digital, no, digamos, hay distinto grado de participación de lo digital dentro de la producción total de la universidad, ¿no es cierto?, de la editorial. En una proporción alta de libros digitales era solo el 14%, digamos, siguen teniendo un catálogo mayormente impreso. Menos del 30%, digamos, una participación baja, tenemos un 38%, y en una proporción media un 19%. Es decir, digamos, si uno ve la producción, lo digital está, pero no alcanza todavía proporciones altas. Sigue siendo mayoritaria la edición de papel, y ya lo vimos esto también cuando hicimos el relevamiento en la base de ISBN. Y había, digamos, algunas editoriales sí que ya habían nacido en los últimos años y ya, digamos, directamente comenzaron a editar en digital. No eran muchas, pero sí había algunas que editaban todo digital. En cuanto al cómo editan los libros, bueno, el PDF, casi, digamos, la mayoría, el PDF es el formato preferido, y en algunos casos se suma el EPUB. Solo en 4 casos usaban el MOBI o el formato para Kindle,
y digamos, esto no es, digamos, no es excluyente, sino que si tienen una edición digital, generalmente usan más de un formato, o sea, y quizás sea, digamos, cada vez mayor el hecho de ir transformando los formatos, porque es importante que se puedan leer en muchos dispositivos. También preguntábamos si protegían, si tenían alguna protección anticopia, y la mayoría contestó de que no, el 64% no ponía ninguna protección tipo DRM en los libros, un 13% sí protegía algunos de los libros, y otros quiere decir que lo dejaban en acceso abierto, y en otro caso sí protegían todos los títulos, un 23% sí protegía todos los títulos. Esto, por supuesto, tiene relación con si los libros son comerciales o si están en acceso abierto, que es un poco lo que les va a comentar ahora Judith. Bueno, Judith, te dejo para que sigas comentando. Bien, muchas gracias Silvina y muy buenas tardes a todos. A partir de ahora vamos a comentar algunas cuestiones que son más particulares de esta proporción que nos había contestado sobre que hacían o que tenían o disponían edición en digital, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros también quisimos indagar algunas cuestiones que entran dentro de lo que se conoce como el concepto del modelo de negocio, ¿sí? Para la edición de libros digitales. Entonces, indagamos en cuestiones referidas a la financiación, las formas de financiación, canales de venta que utilizaban para la comercialización, cómo se lograban visibilizar esas producciones digitales, ¿sí? Para justamente lograr su internalización, si tenían acuerdos con algunas plataformas digitales para poder comercializarlos, para poder visualizarlos, y así también distintas estrategias de difusión para esta producción digital. Un aspecto que también quiero aclarar sumando a lo que ha dicho Silvina, es que esta encuesta, a la hora también de colocar opciones para que los gestores de editoriales respondan, ha sido validada ¿sí? Previamente por un gestor, el coordinador de la REUN y otro gestor de la REUP, a fin de poder incluir las opciones que actualmente se están utilizando en lo que es la edición universitaria. Bueno, focalizándonos en lo que es el financiamiento para libros digitales, podemos destacar u observar, hacer algunas conclusiones respecto a las 4 modalidades primeras que figuran, digamos, ahí, ¿no? Hay un 80% ¿sí? Que ha contestado que el presupuesto universitario es la principal fuente de financiamiento, acompañado en un segundo lugar por los fondos que genera la misma editorial. Vale aclarar que estas diferentes modalidades son compartidas, es decir, no hay ninguna editorial que use en forma exclusiva una única modalidad de financiamiento. No obstante, si quisiéramos desagregarlo, se lleva justamente el presupuesto universitario ¿sí? Casi un 40% de exclusividad en el financiamiento, y los fondos del editorial solamente un 10%. ¿sí? Pero en la mayoría de los casos ¿sí? Se superponen estas 2 modalidades de financiamiento. También encontramos más reducido dentro de este universo que hubo 4 editoriales que también validaron el hecho de cobrar a los autores, y lo que queremos destacar también es que lo que se conoce como el crowdfunding, ¿sí? O lo que sería el mecenazgo, este financiamiento colectivo, colaborativo y voluntario que particulares o instituciones pueden hacer para el financiamiento de determinadas obras, no solamente, digamos, libros digitales, en este caso no es para nada utilizado, ¿sí? También hay algunas que no se ven reflejadas, digamos, en las encuestas, pero hubo un par que hicieron apreciaciones como que no hay gastos adicionales ¿sí? Para financiar las ediciones digitales. ¿Por qué? Porque están
cubiertos por los mismos gastos fijos que las editoriales ya tienen en lo que es la asignación del personal, ¿sí? Entonces atribuyen a que no existirían gastos adicionales para sostener la publicación de ediciones digitales. Siguiendo por lo que hace referencia a la comercialización de los libros digitales, y siempre, como les decía, ubicándonos en este universo de las 30 editoriales que nos comentaron que publicaban en digital, podemos observar que la mitad de ellas, ¿sí?, este 50%, no comercializan, ¿sí?, sino que han decidido publicarlos en acceso abierto, ¿sí? En tanto que hay una editorial que nos ha manifestado que está buscando acuerdos para la comercialización, y es de destacar, ¿sí?, las otras dos porciones que están representadas en verde, que sí comercializan un 20% de los títulos, y otro 27% que nos comenta que se comercializan una parte de esos títulos, ¿sí? Pero bueno, acá lo que se distingue es este 50% que ha manifestado que justamente no se comercializan porque se publican en acceso abierto. Así como comentamos sobre la comercialización y los porcentajes, nos interesó conocer cuáles eran esos canales por los cuales realizaban la comercialización. La mayoría ha aportado que la misma se realiza a través de la venta unitaria, ¿sí?, que difunden a través de su propia web, y 9 de las 30, ¿sí?, utilizan plataformas externas, ¿sí?, de venta unitaria, ¿sí?, o de suscripción. Y ahí dejamos como una pregunta abierta como para que ellos puedan explayarse cuáles eran esas plataformas externas que estaban utilizando. Y bueno, 3 editoriales mencionaron Bajalibros, Amazon, EBSCO, y bueno, y otras que mencionaron una editorial, ¿sí?, como una plataforma como Open Edition, OneBooks, Digitalia, Tercer Escalón, Nielsen y Libro, y demás. Por ahí también en esto de hablar de esta comercialización, bueno, está el tema de la descarga o de la visualización que se podía hacer en estas plataformas. Bien, y otros de los puntos que también nos interesó, ¿sí?, principalmente nos hicimos foco en esto, ¿no?, en la comercialización, en el financiamiento y en la difusión, era ver cuáles eran las vías más utilizadas para llevar adelante la difusión de estas producciones digitales. Y bueno, así como se comercializa por la misma web es la que se utiliza también para poder hacer difusión de las distintas publicaciones, o bien perfiles propios que tienen en las distintas redes que cada editorial maneja. También destacaron el hecho de manejar boletín de novedades, ¿sí?, para poder enviar a la comunidad universitaria, ¿sí?, en un 40%. Obviamente también estas distintas vías se superponen, ¿sí?, no necesariamente una editorial utiliza una en exclusividad. Y en tercer lugar, cobra sentido, bueno, la publicación paga que se realiza en la web, y también lo que proveen estas mismas plataformas que ellos utilizan para la comercialización o para el alojamiento de las distintas producciones digitales. Acá también podemos destacar que sí hay una editorial que justamente muchas veces va acompañado con esto de las que tienen más trayectoria, con las que tienen más personal dedicado, que realiza, digamos, publicidad paga en distintos medios radiales, escritos y publicitarios, ¿sí? Es como que va de la mano, ¿no? La infraestructura humana, tecnológica, y años de experiencia va de la mano en las distintas estrategias de difusión, de comercialización que puedan utilizar las editoriales. Bien, como bien dijo Silvina, en estas que realizan publicación digital, es decir, del universo de las 30 editoriales, nos interesó indagar sobre aquellas que lo hacían en acceso abierto, o también conocido, bueno, ahí figura Open Access, ¿sí?, su sigla en inglés. Entonces, de estas 30 editoriales, hubo unas 5 que directamente nos dicen, no lo hacemos en acceso abierto,
y unas 25 que sí, ¿sí? Que se entienda, por favor, que este porcentaje es relativo al relevamiento que nosotros hemos realizado, ¿sí? Es un 83% dentro de las 30 que publican en digital, pero es un 60% entre las 42 relevadas y es un 31%, si uno lo quiere leer, entre las 81 editoriales entre públicas y privadas que eran nuestro universo de estudio, ¿sí? O sea que el porcentaje se reduce a un 30%, ¿sí? ¿Qué decir de estas 25 editoriales? Bueno, rescatamos el hecho de que la mitad de ellas, es decir, 15 editoriales, lo están haciendo en una porción minoritaria, y bueno, un 30% que ya lo está haciendo en una porción mayoritaria. Bien, entonces, en cuanto, digamos, a este perfil de acceso abierto, una vez que les preguntamos a estas editoriales, bueno, motivos para publicar en acceso abierto, nos fuimos encontrando, ¿sí?, con respuestas más abiertas que las hemos tratado de procesar. ¿Qué tipo de cuestiones indagamos respecto al acceso abierto, ¿no? En primer lugar, algo que es interesante, ¿sí?, y que siempre está en boga, esto de cuáles son los criterios que se utilizan, digamos, las editoriales para la selección, ¿sí?, de aquellos libros para publicar en acceso abierto, ¿sí? Hay como bastante coincidencia en esto de que ciertas series, ciertas colecciones en particular, se ofrecen en acceso abierto, o bien queda muy sujeto a la opción que hagan los autores, y esto va de la mano con lo que también está puesto ahí, que tiene que ver con el hecho de, bueno, posterior al periodo de explotación comercial que pueda tener una obra digital, y entonces después de eso se coloca en acceso abierto, muchas veces en repositorios institucionales, y también tiene que ver la política institucional de acceso abierto que tenga la institución, ¿sí? Cuando uno publica en acceso abierto, cobra vigencia el hecho de, bueno, cuáles son las licencias de uso que, que se utilizan para poder publicar en digital. Entonces, y en acceso abierto. En ese sentido, nos ha sorprendido el hecho de que la mayoría no utiliza ninguna licencia, ¿sí?, de uso, ¿sí?, para publicar en acceso abierto, pero bueno, 9 editoriales nos han dicho que utilizan Creative Commons. Bien. En cuanto a poder indagar, ¿sí?, el hecho de cuáles eran las vías de acceso para poder justamente encontrar estas publicaciones en acceso abierto, la mayoría, ¿sí?, ha ubicado que realiza una lectura y una descarga de la web editorial o institucional. Luego le siguen el hecho de hacer una lectura en línea y descarga libre, y acá cobra sentido ya lo que es el repositorio institucional. Y por otro lado, ¿sí?, también mencionan el hecho de utilizar plataformas de terceros, ¿sí?, para poder acceder a estas publicaciones. En un caso lo comentan que es con descarga y en otro sin descarga. Bien, también indagamos, porque muchas veces el hecho de decir, bueno, qué criterios utilizar para publicar en acceso abierto, o bien poder indagar, bueno, cuáles son las vías de acceso o qué tipo de licencia se usa, va de la mano con la política institucional instalada respecto al acceso abierto. Entonces, si no hay política, es muy difícil que también esté establecido, ¿sí?, el tema de las licencias a utilizar, ¿sí?, y los criterios para poder seleccionar. Entonces, de las que contestaron, que solamente han sido 11, ¿sí?, de las 30 que publican en digital, 7 han dicho que no existen políticas definidas, o bien que están una en vías de concretarse, y 3 sí que aplican, digamos, políticas, y muchas veces estas políticas tienen que ver con la misma política que se utiliza para el repositorio institucional. Bien, lo que queremos proponerle ahora, ¿sí?, es simplemente hacer un sondeo
En otras cuestiones que nosotros hemos indagado, ¿sí?, con los gestores de editoriales, ¿sí?, que tiene que ver con qué vinculaciones tiene la editorial, en primer lugar con la biblioteca, ¿sí?, o las bibliotecas de la misma institución a la que pertenece, y por otro lado, ¿sí?, vinculaciones que tiene con el repositorio institucional de la misma institución, ¿sí?, y más si estamos hablando de ediciones digitales. Entonces, la invitación ahora es que ustedes puedan conectarse, ¿sí? Le pido, no sé si está ahí Leonardo, que pueda copiar Sí, el cómo link, no. bien, en el chat para que ustedes puedan acceder. Pueden acceder a la página de MENT en donde vamos a llevar adelante este sondeo, e insertar el código que Leonardo les está, digamos, enviando, como para ver qué piensan ustedes sobre las siguientes preguntas. Confirmame, Leonardo, si están viendo la pantalla, ¿sí? En donde está Sí, se la está pregunta. viendo. Sí, sí, se Bien, está viendo. muchas gracias. Bien, hay algunos que ya están empezando a contestar, ¿sí? La primera pregunta tiene que ver con si existe alguna vinculación del editorial con el repositorio institucional. Bueno, ya van 6 respuestas y todas son sí existe. Bien, algunas no existen. ¿Sí? Si hay gestores de editoriales, pero seguramente van a poder digamos, dar esta respuesta. Bien. ¿Sí? Somos muchos los participantes, ¿sí? Así que están invitados a poder, digamos, acceder para ver cómo se va distribuyendo esta pregunta. La idea luego es poder contrastarlo, ¿sí?, con lo que realmente pasa, ¿no? ¿Mm? O sea, cuando nosotros cuando hablamos de la vinculación que existe con el repositorio institucional, mientras ustedes van contestando, ¿sí?, ¿qué es lo que uno pretende, digamos, o lo primero que uno asocia, ¿sí?, es que estas ediciones digitales de las editoriales universitarias, ya sea de gestión pública o privada, estén disponibles en el repositorio institucional para su lectura y para su descarga, ¿sí? Ese sería principalmente, digamos, el análisis que uno busca realizar. Si edito en digital, si está en la plataforma de la editorial, ¿está disponible también en el repositorio de la misma institución? Tenemos 17 respuestas, ¿sí? Por ahí, si no todos pueden participar, esto ya nos van dando un sondeo de lo que pasa. Después las vamos a contrastar. ¿Sí? Bueno, se ha estabilizado, digamos, ahí en 17. Bien. Entonces, congelamos un poco esta imagen, ¿bien? En donde acá estamos viendo, y yo voy a tomar nota que el 89% está diciendo un sí, ¿sí? Y el 11% está diciendo un no, que no existe, ¿bien? Bien. Ah, bueno, se está incrementando, más están participando, ¿sí? 19 personas han participado de la encuesta, del sondeo. Bien. Bien. Bueno, hay más que están contestando. Vamos entonces con la segunda, seguramente les estará habilitando la segunda, para que ustedes piensen a contestar, ¿sí? Esta es una herramienta interactiva, entonces la misma se va habilitando a medida que yo voy pasando las páginas, ¿bien? Entonces, ahora sí, los espero para contestar la segunda pregunta, que tiene que ver con la vinculación que tiene el editorial con la biblioteca institucional. Obviamente, como dijo Silvina, tenemos una editorial principal, que es la que genera el sello para la universidad,
el sello editorial, y puede haber muchas bibliotecas asociadas, ¿sí?, a la misma, pero bueno, ¿qué relación puede entenderse esto con las bibliotecas institucionales? ¿Sí? Entonces, acá cuando hablamos de interacción, ¿sí?, entre la editorial y las diferentes bibliotecas institucionales, ¿a qué nos referimos? Principalmente a si la biblioteca es destinataria, ¿no?, de las obras, todo o parte que realiza la editorial. De hecho, nosotros esto lo hemos indagado como una pregunta abierta, o bien si existe algún trabajo conjunto entre la editorial y la biblioteca para el repositorio institucional. En la mayoría de las universidades el repositorio institucional está a cargo, a veces está a cargo de las bibliotecas universitarias, o si participan en la producción de ebooks, ¿sí?, o si existe, digamos, alguna cuestión de cooperación en cuanto a metadatos, ¿sí?, para justamente incrementar la colección del repositorio institucional, o el hecho de poder realizar en forma conjunta una promoción del catálogo editorial, o bien si la biblioteca por ahí es un punto de venta, ¿no?, para la misma editorial. El hecho de que las bibliotecas y las editoriales se manejan justamente con consejos, ¿sí?, y en estos consejos editoriales o de bibliotecas suelen haber una participación conjunta del director de la biblioteca y del editorial para justamente estar alineados. Bien, entonces estamos acá teniendo ya casi las mismas 19, 20 respuestas, ¿sí?, de antes, en donde nos estamos encontrando con porcentajes parecidos, ¿no?, a los anteriores, ¿sí?, que el 79% nos dice que sí, y 80, bien, ya participaron los 20 mismos de antes, y el otro dice que no. Entonces la tendencia es que sí, ¿no?, es que debería haber colaboración. Los invito entonces ahora a que vayamos a las respuestas que hemos obtenido nosotros a través de esta encuesta. Bien, muchas gracias a todos por participar de este sondeo. Bien, estamos en la presentación, ¿se ve correcto ahora? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bien, en esto que yo les comentaba de la interacción actual, ¿no?, encontramos, ¿sí?, que hay justamente relación, ¿sí?, de un 69% de las editoriales nos dijo que está vinculado de alguna manera a las bibliotecas, ¿sí? Así que el sondeo es válido. No tanto como ustedes habían dicho del 80%, pero sí un 69%. Pero hay un 31% que dice que no, ¿sí?, que no necesariamente están vinculadas. Y cuando hablan de vinculación, además de todo lo que les dije antes, también hay algunos que destacan el hecho de que, bueno, formar partes de la misma institución hace de que, bueno, cooperen de alguna forma, pero no todos nos han manifestado la forma en que lo hacen. Y hay algunas que, muy interesante, nos han dicho que desde el catálogo de la biblioteca es factible, digamos, en acceder al catálogo de la editorial. También nos han sorprendido, digamos, algunas conclusiones en el hecho de que era habitual enviar la edición impresa de un libro a la biblioteca para que el mismo pueda ser sujeto de préstamo y devolución, pero no se habían dado cuenta de enviar la edición digital del mismo, ¿sí? Entonces esta encuesta le abrió la oportunidad como para abrir ese nuevo lazo de cooperación. Y dentro de aquellas que están en este 31%, ¿sí?, se destaca la cuestión de aquellas editoriales que son muy incipientes y que todavía no han trabajado esta relación de colaboración mutua con la biblioteca o las bibliotecas institucionales. Bien, no solamente indagamos estas cuestiones que tienen que ver con la interacción actual, sino que ya sea que nos habían contestado, digamos, por un sí o por un no, también nosotros dijimos, bueno, a ver, a futuro, ¿cuáles piensan que pueden ser las líneas de acción a seguir para poder lograr mayor colaboración, ¿sí? Entonces nos mencionaron estas líneas, ¿no?
una gestión coordinada de lo que es el acceso abierto, la construcción conjunta de una política de libro universitario, el hecho de poder organizar las publicaciones digitales y el manejo de los metadatos, el acceso a libros digitales desde las bibliotecas, ya sean que sean comerciales o no, o bien reforzar la venta de libros desde las distintas bibliotecas de la institución. ¿Sí? Bien, y ahora sí, cerramos entonces la encuesta que tiramos sobre los repositorios, y en cuanto a los repositorios, ¿sí? ¿Qué nos encontramos? ¿Sí? A ver, yo tengo anotado acá que la mayoría había opinado que sí existe relación. No sé si se acuerdan los porcentajes, ¿sí? Los porcentajes eran que un 89% había dicho que sí existía relación con el repositorio institucional. Y acá nos estamos encontrando con que 65% nos dice no existe vinculación. ¿Bien? Entonces, esto no condice con el sondeo o con las expectativas, ¿sí? Que nosotros como usuarios de los RDU tenemos. ¿Bien? Entonces cada uno puede sacar sus conclusiones. Nosotros decimos que en lo que respecta a esta encuesta nos ha arrojado estos resultados, ¿sí? Y respecto, digamos, a aquellos que sí tienen relación, nosotros pudimos discriminar o también preguntamos dos cuestiones relativas al repositorio, ¿no? El hecho de si se pueden descargar y si se pueden visibilizar, porque es diferente. Entonces, las proporciones son compartidas entre uno y otro. No obstante, en esta de las respuestas abiertas que nos han dado en cuanto a las diferentes iniciativas colaborativas, algunos han mencionado el hecho de tener que implementar a un repositorio institucional, o bien que están con proyectos de audiolibros en acceso abierto, ¿sí? Y hay muchos que se han referido a las frases no por el momento, no aún, pero eso sin duda denota de que están en vistas a ayornarse a una mayor integración, a fin de poder llegar al 89% que contestó que sí. Bien, entonces cerramos este espacio de sondeo con los datos reales que nosotros obtuvimos en esta encuesta. Bien, resta comentar un par de temas, ¿sí? Que tienen que referir, digamos, a distintas apreciaciones en las cuales nosotros les hemos pedido que ellos valoren y que estaban referidas al acceso abierto. A fin de resumir un poco, en cuanto a estas apreciaciones que se denotan en línea cursiva, tenemos lo siguiente. Están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los libros en acceso abierto aumentan la visibilidad del editorial, que docentes y alumnos cada vez más usaremos las publicaciones en acceso abierto, que publicar en acceso abierto prolonga la vida del libro tras la explotación comercial. Ahora, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, que los libros publicados en acceso abierto perjudican la venta en otros formatos o que tienen menor calidad. ¿Sí? Esto también es por ahí también compartido con los autores. Y después hay un alto porcentaje, ¿sí? En las respuestas en que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, en el hecho de que traccionan, si la publicación en acceso abierto tracciona la venta de los impresos, si los libros publicados en acceso abierto reciben más consultas y descargas, o que o ante la afirmación de que la publicación en acceso abierto es solo viable si se financia con presupuesto universitario, ¿no? Esto está, digamos, muy de relieve, como el hecho de que solamente se puede publicar en acceso abierto si hay presupuesto, digamos, universitario. Entonces, estas respuestas nos demuestran bastante dispersión en las apreciaciones que hemos obtenido, en el hecho de que también las editoriales pueden estar más enfocadas, digamos, en los libros, y el acceso abierto está también enfocado en lo que es la vía dorada de las revistas, de la publicación en revistas, ¿sí?
Sin duda, digamos, hay conocimiento de lo que es el acceso abierto, pero digamos, no hay una dedicación en el hecho de disponerlo en acceso abierto. Seguramente las apreciaciones podrán cambiar a partir del cambio de los paradigmas del 2020. Por último, también, entre las respuestas abiertas, hemos preguntado sobre temas en agenda que tienen las editoriales, ¿sí? Y bueno, los temas en agenda están resaltados acá en estos comentarios que los hemos transcribido textuales, en el hecho de disponer de un catálogo en versión digital, pero no necesariamente en acceso abierto. Está en vistas a capacitar al personal para todo lo que es la producción digital. Está en tomar conocimiento sobre derechos de autor, licencias, formatos, diseños, políticas de publicación. Están enfocados en cómo lograr mayor visibilidad, disponibilidad y accesibilidad de estas publicaciones. Están enfocados en cómo lograr que los diferentes docentes y investigadores se publiquen trabajos y lo hagan a través de editoriales y los mismos sean depositados en el RDU. O algunos en esta cuestión incipiente de explorar y estudiar las distintas formas de publicar digital, porque recordemos que de las 42, ¿sí?, solamente 30 habían manifestado que lo hacen. El hecho de valorar que la edición digital permite la circulación del libro mucho más allá de las fronteras, y el ahorro en papel que ello significa. Y lograr estrategias, ¿sí?, para poder fortalecer el modelo de negocio, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con la difusión, la comercialización y la distribución, ¿sí? Aspectos que agregan valor a la producción editorial. Bueno, acá hemos terminado nuestra presentación y ahora sí queda un espacio abierto a preguntas que quieran realizar. Bueno, muchas gracias, Silvina, Judith. La verdad que es un tema muy, muy atrapante. Hay una pregunta desde YouTube, Carolina de Boulder. Dice, me gustaría saber de esos libros en acceso abierto, la proporción en cuanto a las disciplinas. Hasta ahí. ¿Responde Judith? Bueno, nosotros acá no hemos indagado sobre las distintas, digamos, disciplinas o temáticas, ¿sí?, que se abordan con acceso abierto en esta, digamos, investigación. Sí lo hemos abordado en una investigación previa que llevamos adelante en el 2016-2017, en donde indagamos sobre la publicación en acceso abierto que realizan los investigadores de centros de doble dependencia, CONICET y universidad, ¿sí? Ahí es donde estuvimos indagando sobre las distintas temáticas y tendría que hacer un repaso memoria, pero creo que cobraban mayor importancia todo lo que eran las ciencias sociales, ¿sí?, y no tanto las ciencias duras. Las ciencias duras se abocan más a lo que es la publicación en revistas, es decir, la Vía Dorada, y ya que eso para ellos tienen mayor prestigio, ¿sí?, incluso a nivel internacional. No tanto en RDU, digamos, en repositorio institucional, que es la vía verde, que es a través de la cual se canalizan, ¿sí?, el acceso abierto, ¿sí?, a través de los repositorios institucionales. Así que nuevamente esa tendencia que se da, digamos, en la división entre la vía dorada y la vía verde se manifiesta justamente en el acceso abierto, ¿sí? Gracias, Judith. En YouTube, Graciela Barrios comenta lo siguiente, que la editorial Eudene de la Universidad Nacional del Nordeste hace llegar sus títulos a las bibliotecas, y en especial a la Central, donde tienen una exhibidora de sus títulos. Yo tomo ese comentario y te quiero preguntar, ¿por qué estiman que existe poca vinculación de las editoriales con las bibliotecas? Silvina. Bueno, no, digamos, no es esto fundado en datos, sino es
es más en opinión. Creo que a veces las editoriales tienen una vinculación con la universidad no tan directa. A veces también funcionan bastante autónomas con respecto a la institución. Tienen una cierta autonomía, una dependencia y una autonomía. Entonces, bueno, y también creo que las bibliotecas a veces trabajan muy hacia adentro y no salen a buscar esa relación. Entonces, por ahí es mutuo. Pienso que en un momento, como dirían, bueno, a ninguno se le ocurría esto de generar una vinculación tan grande. Pero pienso que esto ha empezado a cambiar y creo que lo digital da mucho pie también para esta colaboración. Pero, digamos, esto lo digo simplemente desde una cuestión de opinión y no de dato, ¿no? Muy bien. Acá en Zoom, Julia Romero consulta cómo podríamos los bibliotecarios capacitarnos más en poder publicar en acceso abierto dentro de una editorial, ya sea en sus pros y contras de una perspectiva de la ciencia abierta. Silvina, no sé No sé, si... yo... bueno. Yo lo único que puedo aportar es que, Perdón. digamos, siendo las bibliotecas las que están tomando la posta, ¿no?, de lo que es el mantenimiento, la creación de los repositorios institucionales, son justamente las mismas bibliotecas las que capacitan sobre lo que es el acceso abierto, ¿sí? Y sobre las distintas licencias de cómo justamente publicar en acceso abierto, estas licencias Creative Commons, y particularmente si la interesada es bibliotecaria, a través de las asociaciones de bibliotecarios de cada provincia o a nivel país, suele haber capacitaciones de este tipo, ¿no? Silvina, que es licenciada, puede aportarnos. Sí, yo creo que en esto estamos más capacitados los bibliotecarios, quizás que los editores, o más movilizados por este tema. Entonces, nos correspondería a nosotros ir a buscar esa vinculación, entender que no todo es acceso abierto, que las editoriales tienen un trabajo muy legítimo haciendo ediciones impresas y haciendo ediciones digitales que se cobran. No se puede desconocer aún en una edición digital, digamos que uno al ver un objeto libro quizás entiende más los costos, pero hay todo un proceso previo hasta que sale ese original digital que también cuesta mucho dinero y que a veces las editoriales necesitan recuperar. Entonces es cuestión de hacer acuerdos y por supuesto que ateniéndose a las leyes que tenemos de publicar en acceso abierto, lo financiado con fondos públicos, bueno, ahí hay una oportunidad de edición en acceso abierto que puede, digamos, vincularse con las editoriales, sería muy, muy positivo, porque ellos tienen el know-how de cómo hacer un buen libro, y que a veces, digamos, una tesis finalizada no es un libro, tiene que pasar por un proceso, entonces ahí sí podrían hacerse acuerdos interesantes. Creo que es conversación sobre todo, y bueno, una capacitación conjunta, pero me parece que los bibliotecarios podemos estar aventajando en lo que es acceso abierto a lo que conocen los editores. Bien. Manuel Escola pregunta si se puede acceder a la investigación que hicieron ustedes. Bueno, ahí tenemos una deuda. Nosotros hemos terminado de hacer la investigación en marzo, abril del 2020, de hacer el informe y demás. Y todavía no hemos publicado nada porque, bueno, también somos docentes, tenemos varias cátedras. Nuestra labor principal es la de docentes y 2020 ha sido muy duro en ese sentido. No nos hemos dado el espacio de generar una publicación. Así que eso está pendiente, pero está, digamos, en agenda como para que salga algún artículo y publiquemos algo en el repositorio, pero lo tenemos que hacer de una manera un poco más formal que lo que estamos contando aquí.
Acá hace Mariano Figueiro, Figueiro, sí, pregunta si creen ustedes que las universidades públicas deben entrar en plataformas o servicios de venta de libros, y en qué caso evaluar estos servicios que corresponden, y si hay beneficios claros. Yo no veo objeción en que puedan entrar a comercializar sus títulos. Digamos, lo que sí tienen una clara responsabilidad las universidades de generar copias en acceso abierto con aquello financiado por fondos públicos. Eso está claro, y no se, el autor, si está afiliado a la universidad y ha recibido un subsidio, no puede no dejar su producción en abierto. Las editoriales podrán hacer algún otro material, comercializarlo legítimamente, pero en cuanto a los beneficios, eso no te lo podría contestar. Me encantaría si hubiera algún editor que lo esté haciendo y te pueda contestar en cuanto a esa parte comercial y económica, porque la desconozco. No sé, Judith, si querés agregar algo. No, está bien, lo que has apreciado es correcto para mí también. Muy bien. A mí me surgió una pregunta viendo en la lámina que mostraron de la impronta que aún tiene el libro impreso en relación al libro digital, claramente hablando dentro de las ediciones editoriales universitarias. Yo me pregunto, ¿la impronta del libro impreso habla de un tipo de usuario que aún no está adaptado a la lectura digital? ¿O simplemente es lo piensan ustedes como una política editorial? Es El fin creo del, que es una el fin del pregunta libro, genial. decía. Es una pregunta genial, El realmente. libro ha muerto. Yo pienso más que viene por el lado de los editores, que tienen un know-how y un conocimiento de toda la cadena del libro y de lo que hay que hacer, y lo saben hacer muy bien. Que hay un poco lo que veíamos en la encuesta, un poco desconocimiento del mundo digital, de cómo se va a mover. Hay un interés, un temor, un desconocimiento. Pienso que es más del lado de los editores que del público receptor, pero evidentemente el libro impreso también interesa a muchas personas, ¿no? Pero sin embargo se ve algún descenso en las ventas de libros impresos. No se está seguro si quisieran pagar por un libro digital. Ahí hay una cuestión de que cuando yo hice también una investigación en otro momento de lectura digital, y yo encontré que muchos leían en digital y pocos estaban dispuestos a pagar un libro digital. Lo querían conseguir gratuitamente, sea legal o ilegalmente, pero no, muy pocos estaban dispuestos a pagar un libro digital como se está ofreciendo ahora. Y bueno, es un interrogante, no lo puedo responder yo, pero algunas puntas podrían ser esas. No sé, Judith. Está bien. Bueno. Tomamos el desafío que dice Manuel, ¿sí? Nos vamos a poner en campaña para el artículo, para que esté depositado en nuestro RDU. Perfecto. Otra pregunta es, ¿pueden competir las editoriales universitarias con las editoriales comerciales? Competir tal vez no en un sentido, sí, tal vez comercial, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, mira, eso depende un poco cómo lo veas. Si uno piensa en las mega editoriales comerciales, que son grandes conglomerados que generan bestsellers y tienen un volumen de producción, de venta y de internacionalización, va a ser muy difícil competir comercialmente. En cuanto, decíamos, la mayoría son editoriales pequeñas y medianas, sí podrían competir perfectamente con editoriales pequeñas y medianas, digamos, en cuanto a sus catálogos. En eso, digamos, también hay una diferencia
en las que nosotros veíamos. Hay algunas editoriales que tienen muy desarrollada toda su faz comercial, y bueno, y compran y venden derechos, hacen traducciones, distribuyen los libros en Argentina y en el exterior, y hay otras que son quizás más limitadas, pero yo no, digamos, si uno piensa que la fortaleza de una editorial es su catálogo, no tienen, digamos, están a la altura de cualquier editorial de sus dimensiones. Particularmente en el rubro, digamos, bueno, dentro del ámbito de la universidad, lo que se intenta, digamos, fomentar es justamente la producción académica y científica que existe dentro de la misma. Y bueno, una editorial universitaria podrá cobrar justamente más fuerza en la medida en que los mismos docentes e investigadores referencien, ¿sí?, a la producción impresa y digital que la misma editorial realiza, ¿sí? Entonces, somos partícipes de que ese modelo de negocio también sea creciente, ¿no? Pero siempre el investigador o el docente va a recurrir a las publicaciones de editoriales comerciales, bueno, de otros autores del exterior, sin duda. Excelente. Para ir cerrando, quiero hacer una pregunta en relación a lo que preguntaba, ¿no?, antes de la impronta que tiene el libro impreso frente al digital. Pregunto, ¿qué estrategias piensan que se deberían seguir para favorecer la difusión, la comercialización y la distribución de las publicaciones digitales? Si es que las hubiera, claro. Excelente. Lo que, como estrategias, digamos, de financiamiento, que siempre justamente es el quid, digamos, de la cuestión, digamos, y que muchas veces esto está acotado por el presupuesto universitario. O sea, si nos acotamos a las editoriales universitarias, el financiamiento está acotado, eso es lo que nos han manifestado, ¿sí?, a lo que es el presupuesto universitario, y que no se podrían utilizar otras fuentes de financiamiento, o que no se están utilizando otras fuentes de financiamiento que quizás sí se usan a lo mejor en la edición comercial, ¿sí? Si uno ve los modelos de negocios que utilizan las editoriales comerciales, obviamente tienen un despliegue de modelos comerciales mucho más amplio que el que puede tener una editorial universitaria, ¿sí? Entonces, bueno, quizás siempre uno aprende, digamos, del colega o del que está, digamos, a la par, ¿no? Entonces, quizás como editoriales universitarios, conocer las estrategias de financiamiento, las estrategias de difusión, de comercialización que utilizan quienes ya tienen su experiencia trazada durante muchos años, ¿sí?, en el ámbito comercial, pueda servir para las editoriales universitarias, ¿sí? Pero sin duda hay un factor de infraestructura, ¿sí?, clave, ¿no?, que tiene que ver con la infraestructura tecnológica con la que cuenta cada editorial universitaria, y la infraestructura o los recursos humanos capacitados para poder afrontar una edición digital, ¿sí?, de una determinada obra, de las diferentes obras. Gracias. Última pregunta de Sonia, y dice, de acuerdo con el relevamiento realizado, ¿qué producción tiene la editorial de la UNC, la Universidad Nacional de Córdoba, en relación a otras en volumen, sin considerar el formato y la accesibilidad? Eso es un dato, no lo tengo a mano, pero bueno, es un dato que habría que buscarlo en los registros, no lo tengo a mano. Lo mismo iba a decir, sí. Sí, habría que revisarlo y después comentarte, porque la verdad que no. Si te interesa si te interesa específicamente, Sonia, ese dato, déjame tu mail que yo te lo paso, ¿sí? Claro, No hay sí, problema. porque está en los Excel y demás, pero
cae en las intermedias, pero no sabría decirte exactamente. Sí, particularmente nosotros no nos hemos detenido en hecho de mencionar qué editorial tiene tal o cual característica, o sea, no hemos querido dar nombres exclusivos de editoriales. A excepción de Edubín o Eudeva, digamos, que se destacan de por sí. Así que me puedes mandar un mensaje privado, Sonia, si quieres, y te mando por mail. Gracias. Bueno, para llegando al cierre del encuentro, quiero saludar a todos los oyentes en YouTube y en Facebook, y claramente a las expositoras con un tema tan interesante como el que ofrecen. Sin más, vamos a darle la palabra a la directora del NIBI, Elsa Barber. Elsa, todo tuyo. Muchas gracias. Pido disculpas, pero estoy con la conexión baja, de modo que en cualquier momento me quedo frisada o colgada con lo que estoy diciendo. Pero bueno, es el tema de la tecnología de hoy. ¿Qué le vamos a hacer? De modo que, nada, lo que quiero es agradecer muchísimo a Silvina y a Judith el que hayan compartido con nosotros los resultados de esta investigación que han realizado. Me surgió también, mientras ellas estaban haciendo los comentarios, el interrogante, que supongo que también a ellas, de que qué habrá pasado con este tema 2020 y 2021, es decir, a partir del año 2020, con toda la situación que estamos viviendo de pandemia y como esta vuelta de tuerca con lo digital, a pesar de que, bueno, tiene sus fallas, como vemos, pero evidentemente puede llegar a ser muy interesante trabajar en adelante en una comparación, quizás, no lo sé, simplemente me surgió eso por la situación especial en la que estamos viviendo, donde evidentemente los libros digitales también se han transformado en un soporte de fundamental importancia y creo que las universidades eso seguramente lo están viendo. Para el INIBI es sumamente importante insertar en estas charlas a las diferentes investigaciones que se vienen realizando en las universidades del interior del país. Ya se han presentado algunas y fundamentalmente prácticamente la segunda parte del cronograma, la planificación de este año del instituto, son investigaciones que se están llevando adelante o se llevaron adelante en diferentes universidades nacionales donde se estudia la carrera de bibliotecología. De modo que muchísimas gracias nuevamente, Silvina, Judith. También obviamente agradecemos como siempre a los asistentes que enriquecen muchísimo las charlas con las preguntas. Siempre digo que tan importante como las charlas son importantes las preguntas, realmente son sumamente constructivas. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy en vivo y seguramente a los que nos vean en otro momento. A nuestro moderador, Leonardo, a Rocío, Diego, del Centro Cultural Universitario Paco Urondo, que sin ellos realmente nosotros no hubiéramos podido llevar adelante estas charlas. Lo repito en cada una de ellas y se ha formado un equipo realmente extraordinario junto con el personal del instituto que trabaja muchísimo para que todo esto se pueda hacer. Muchísimas gracias. Voy a pasar un aviso parroquial ahora antes de invitarlos a la próxima charla.
El lunes próximo comienza un seminario titulado Edición y Lecturas de la Cultura Impresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Va a durar entre el 10 de mayo y el 7 de junio. El horario será de 19 a 21 horas, es gratuito, va a ser en línea, obviamente. Es un seminario que se va a dar dentro del marco del proyecto Filosit a cargo de Alejandro Parada y Beatriz Balinotti. Si quieren alguna información, yo creo que les queda mañana, para aquellos que tienen interés, mañana para inscribirse. Está esta información en el sitio web del INIBI y también en las redes sociales, pero si no ingresaron en estos días, por ahí no lo vieron. De modo que era para mí muy importante también hacer mención a esta actividad que es muy importante. Pueden escribir cualquier cosa, cualquier información a edicionylectura@gmail.com. Y creo que también Leonardo está poniendo en el chat, sí, ¿no, Leonardo? El lugar a donde pueden inscribirse, que es el CV. Bueno, finalmente invitarlos a participar en la próxima charla el día jueves 20 de mayo a las 17 horas, cuyo título es Bibliotecarios y la gestión del conocimiento para el desarrollo sostenible. Va a estar a cargo de Violeta Bertolini. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Nos vemos entonces, recuerden, el jueves 20 de mayo a las 17 horas. Los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.